Buenos días, bienvenidos a esta presentación de resultados. Muchas gracias por acompañarnos. Como es habitual, el consejero y director financiero de Mapfre, Fernando Mata, hará una primera presentación y después atenderemos sus preguntas. Fernando, cuando quieras. Muchas gracias, Javier. Buenos días a todos y muchas gracias por atender esta presentación, donde vamos a hacer balance de los 9 primeros meses de este año 2018. El principal elemento que me gustaría destacar para describir el comportamiento de Mapfre durante este periodo es el de la resiliencia. Así, y como se ha visto en periodos anteriores, Mapfre ha demostrado una gran capacidad para mantener una evolución satisfactoria en un contexto internacional tan complejo y volátil como el que estamos viviendo actualmente. Esta resiliencia se muestra en la sostenibilidad del crecimiento y del beneficio, que podemos catalogar como de sólido y como ahora veremos en detalle a lo largo de la presentación. Pero también se muestra en la fortaleza financiera del grupo, que se manifiesta en sus ratios de solvencia, así como en la calificación que nos dan las distintas agencias de rating. Todo ello nos permite mantener inalterado nuestro compromiso con los distintos grupos de interés, la sociedad en su conjunto y muy especialmente con nuestros accionistas. En pantalla tienen ustedes las 3 claves más importantes del entorno. La primera se refiere a la volatilidad del dólar y de otras monedas emergentes, de países emergentes, que han tenido enorme volatilidad, consecuencia de la propia evolución económica, las tensiones geopolíticas y las restricciones que estamos viendo al comercio internacional. Esto se traduce en el fuerte deterioro que están sufriendo todas las divisas frente al euro, desde el dólar hasta el real brasileño, que son los más importantes para Mapfre, pasando por la lira turca. En el cuadro, en la parte de la izquierda, tienen ustedes el deterioro medio de los últimos 12 meses de estas monedas y que es la métrica que nos afecta al volumen de primas y resultados en la conversión de estados financieros a euros. Los mercados de divisas son volátiles por naturaleza y un grupo con presencia internacional como el nuestro, Mapfre, está expuesto a estos movimientos. Pero es cierto que la inestabilidad que estamos viendo estos 2 años, en nuestra opinión, tiene pocos precedentes. Les daré algún ejemplo. Las diferencias de conversión han supuesto una reducción de las primas de este año de 1.155 millones de euros. Los resultados se han visto reducidos también en 31 millones de euros. Y si hablamos de nuestra base de capital, o los fondos propios, presentan una reducción de aproximadamente 850 millones de euros, en este caso desde el 1 de enero del año anterior. El segundo factor que hay que tener en cuenta es la ya comentada en otras presentaciones, situación de bajos tipos de interés, principalmente en Europa, y que nos afecta a la capacidad que tenemos para obtener rendimientos financieros estables, al que se ha unido la reciente volatilidad de las primas de riesgo en algunos países europeos, fundamentalmente en Italia. Finalmente, hay un tercer elemento de este entorno, en este caso es endógeno, y se trata de la reestructuración que estamos llevando a cabo en nuestro negocio en Brasil, principalmente en el ramo de automóviles y enmarcado en el nuevo acuerdo con Banco do Brasil. Tenemos una buena noticia, como se acaba de publicar en la información remitida a la CNMV, y es que ya se han obtenido todas las autorizaciones pertinentes y, por lo tanto, firmaremos la actualización de la alianza con nuestro socio en Brasil el próximo 30 de noviembre. La nueva estructura accionarial que tendremos en Brasil nos va a permitir avanzar hacia un modelo de negocio con una gobernanza más sencilla y eficiente, lo que nos llevará a una mejora de la productividad y de la rentabilidad de nuestras operaciones. En una situación análoga, lo tienen a la derecha, se encuentra nuestra operación en Estados Unidos, que tras la reorganización completada ya en este año 2018, afronta un ejercicio 2019 que será el punto de inflexión para el desarrollo de una estrategia del crecimiento rentable.
Quisiera ahora referirme a las grandes fortalezas y capacidades de Mapfre. La primera es el crecimiento rentable y que tan buenos frutos nos está dando en España, donde este trimestre hemos vuelto a cosechar unos resultados y unas cifras de crecimiento de negocio que hay que calificar de excepcionales, extraordinarias. O en Mapfre Re, cuyo resultado sigue creciendo de manera sólida, 113 millones de euros, por encima del 16%, en un mercado como es el de reaseguro tremendamente competitivo. También quiero destacar el gran comportamiento de las regiones de LATAM Norte y LATAM Sur, y especialmente México, así como la progresiva recuperación de Italia y las unidades de negocio de Global Risk y Asistencia. Estas fortalezas de Mapfre se materializan también en el ratio de solvencia y que se mantiene por encima del 200%. Igualmente, la mejora de la calificación y de la perspectiva que nos han otorgado las principales agencias de rating en los últimos meses, o la mejora sustancial del ROE, que se incrementa en 2 puntos porcentuales y se sitúa de nuevo por encima del 9%. Vamos ya con las cifras, las tienen ustedes en pantalla. El beneficio se eleva a 529 millones, lo que supone un 19% más de crecimiento. Obviamente, una parte de este incremento se explica por el impacto de las catástrofes naturales, principalmente huracanes, ocurridos en el año anterior. Las primas superan ya los 17.000 millones de euros y aquí es donde más se aprecia el efecto de los tipos de cambio. De hecho, sin el efecto de las divisas, la caída de primas, que es el 4,3%, se convierte en una cifra positiva y creceríamos el 2,2% a tipos de cambio constantes. Lo mismo sucede con los ingresos consolidados, que superan ya los 20.000 millones y que suben el 1,4% si consideramos tipos de cambio constantes. El ratio combinado se sitúa por encima del 98%, pero muestra una significante reducción, importante reducción, respecto al año pasado de 7 puntos porcentuales, 7 décimas. Y por último, el ROE, que ya lo hemos comentado anteriormente, se sitúa en el 9,2% con una mejora de 2 puntos porcentuales. Vamos con los ingresos consolidados. Los ingresos totales, que superan los 20.000 millones y tienen una caída en euros del 4,7%, afectados por el comportamiento de las divisas y el entorno, en este caso los financieros, de los bajos tipos de interés. A tipos de cambio constante, lo tienen en la parte inferior de la transparencia, y sin pólizas extraordinarias, las primas crecerían el 3,4%. De hecho, las primas de no vida suben un 2,8%, descontando el ya conocido efecto de la póliza de Pemex emitida en 2017 y con un periodo de vigencia de 2 años y por aproximadamente 500 millones de euros. La misma situación se produce en las primas de vida, que crecen el 5,3%, en este caso descontando la póliza emitida en 2018 de un colectivo de vida en España, por importe superior a los aproximadamente 280 millones de euros. El tercer componente son los ingresos financieros, casi 2.000 millones de euros. En este caso ven una caída, casi el 10%, debido al ya comentado contexto de tipos bajos de interés, principalmente en Europa, y este año particularmente la volatilidad tanto de los mercados bursátiles europeos como de la prima de riesgo de Italia. En la pantalla tienen el desglose del beneficio. Como ven, el beneficio neto se sitúa en 529 millones. Si descontamos el efecto de la siniestralidad catastrófica, fundamentalmente huracanes, así como el efecto de otros hechos no recurrentes que han ocurrido tanto en 2017 como en 2018, el beneficio neto hubiera caído apenas un 2%. Esta variación la consideramos razonable teniendo en cuenta el difícil contexto de mercado del ejercicio. En relación con los distintos componentes del resultado, el beneficio tanto de no vida como vida muestra cierta estabilidad. El tercer concepto, la tercera columna, denominada otros conceptos, muestra una mejora muy relevante del 40% y está relacionada con la disminución de las pérdidas de la unidad de asistencia.
Los impuestos crecen ligeramente, un 3%, debido al aumento del beneficio antes de impuestos. Nuestra tasa efectiva del impuesto sobre sociedades permanece bastante estable, está alrededor del 30%. Y por último, los socios externos tienen una caída aproximadamente del 16% y es debido a la menor aportación del resultado en Brasil. Aquí pueden ver la distribución de las primas y beneficios por las distintas áreas de negocio. Las primas ya las he comentado y en relación al beneficio es de destacar por su importe la contribución del negocio de seguros con un beneficio de 526 millones de euros y especialmente el de Iberia, que alcanza los 354 millones de euros. Destacar también la buena evolución de Mapfre Re, que ha conseguido aumentar su beneficio neto un 16,5%, a pesar del impacto neto de 39 millones del tifón Jebi en Japón, ocurrido el pasado mes de septiembre. Destacar también la mejora de la unidad de Global Risks, que el año pasado tenía pérdidas por un importe de 87 millones de euros, afectado por las catástrofes, y este año ya gana 13 millones de euros. Finalmente, quisiera mencionar también la mejora en asistencia, una importante reducción de las pérdidas de más de 44 millones y fruto de la reestructuración que venimos acometiendo en esta unidad. Pasamos al ROE, que tienen ustedes en la pantalla, o rentabilidad sobre fondos propios, que ha registrado en el 2018 un avance sustancial debido a los dos factores, tanto la mejora del beneficio como la disminución de nuestros fondos propios, en este último caso debido ya al efecto moneda comentado anteriormente. Llamo su atención sobre la mejora de la rentabilidad que observamos en LATAM Sur, que supera el 16% y que se explica en parte por la plusvalía obtenida en la venta de un inmueble en Chile. Mapfre Re y Mapfre Iberia se sitúan igualmente por encima de los 2 dígitos y en este caso me gustaría mencionar que son 2 negocios y que se han mantenido en los últimos años por encima del 12% de rentabilidad de forma estable. Finalmente, mencionaré Brasil, una ligera caída en la rentabilidad y que está afectada por los ajustes realizados principalmente en el ramo de automóviles. Pasamos al ratio combinado de Mapfre y que mejora 7 décimas en este ejercicio y se queda justo por encima del 98%. Me gustaría destacar por su excelencia en la gestión técnica el ratio combinado tanto de Iberia como de Mapfre Re. Y en España, en particular, el ratio combinado de autos, que incluso es mejor, por debajo del 91%, con una mejora, y lo tienen, del 0,5 puntos porcentuales, un ratio excelente debido a las mejoras acometidas en los últimos años en esta línea de negocio en España. En LATAM Norte y Sur destacan las reducciones del ratio combinado en ambas regiones, una próxima al 2 y otra al 2,4, debido y que consolida las mejoras continuadas en este ratio de eficiencia operativa durante los últimos años. En el caso de Brasil y de Norteamérica, la subida del ratio es coyuntural, motivada por los ajustes de reestructuración que estamos haciendo en ambas regiones. Como saben, nuestro objetivo público es bajar del 100% en ambos países en los próximos 3 años. Finalmente, el ratio combinado de Eurasia está condicionada por el empeoramiento del resultado, principalmente en Turquía, en el resultado asegurador en este país, así como la ligera pérdida que todavía mantenemos en Italia. Permítanme ahora que haga un rápido repaso de las primas del negocio asegurador y en este caso en la pantalla tienen las cifras de Iberia con un comportamiento muy sólido, de nuevo un trimestre más, con un crecimiento en primas del 13%, superior al mercado y que nos hace ganar en cuota en la mayor parte de los ramos principales en los que operamos. Muy relevante también es el crecimiento que experimenta el negocio de vida, un 27%, por la ya comentada emisión de la póliza de colectivos. Incluso excluyendo esta póliza por su singularidad,
el negocio de vida seguiría mostrando una muy buena evolución, creciendo por encima del 9%. Por último, en Portugal, la caída del 9% que ven en pantalla es debida fundamentalmente a la no renovación de primas en el ramo de accidentes de trabajo debido a su alta siniestralidad. Vamos con Latinoamérica. Las primas en todos los países están impactadas por la fuerte depreciación de sus monedas. Ven en pantalla, en color azul, son las variaciones de prima en moneda local. En el caso de LATAM Norte tiene su impacto también la ya comentada póliza bianual por 2 años de suscripción, de 2 años de cobertura, emitida en el 2017 en México, la póliza de Pemex. En moneda local presentamos fuertes crecimientos, en Brasil por su importancia, del 5%, y en México, que han crecido las primas en moneda local un 15%, excluyendo el efecto de Pemex. Perú, un crecimiento muy sólido, también del 14% en moneda local. Argentina, un 22% en moneda local. Más modesto en Colombia, un 2% de crecimiento. Y tan solo Chile muestra una caída en primas en moneda local, y es debido a la cancelación de ciertas pólizas de seguros generales dentro del programa del 80-20 ya comentado en presentaciones anteriores. Vamos con el negocio internacional. Vemos de nuevo el efecto de las monedas, tanto en Norteamérica como en Eurasia, fundamentalmente Turquía. En Estados Unidos destaca el crecimiento del 1,3% de las primas en la región nordeste. Esta región, que incluye el estado de Massachusetts y los 4 estados colindantes, es la más importante para Mapfre en este país, tanto por su volumen de negocio como por su rentabilidad. Destacaría también el crecimiento de Puerto Rico de primas en dólares, superior al 26%, fundamentalmente debido al aumento de la prima media tras los huracanes acaecidos en 2017. Respecto al balance, que lo tienen ustedes en pantalla, los activos totales apenas han tenido variación en los 2 años por encima de los 67.000 millones, y es de nuevo condicionado por el efecto de las monedas en su conversión en euros. En la parte inferior tienen ustedes la evolución de los fondos propios, que presenta una caída del 4%. Destacar el impacto de las diferencias de conversión, tienen 200,12 millones, ese es el efecto de la moneda, y en la columna de otros tienen una caída de 214 millones. En este caso es la disminución de las plusvalías tácitas en inversiones financieras, y debido fundamentalmente a la volatilidad de los mercados, tanto bursátiles en Europa como de renta fija. Aquí pueden ver nuestra cartera de inversiones y tesorería. Tenemos casi 50.000 millones de euros, de los cuales más de 27.000 millones en deuda pública y más de 16.000 millones en deuda pública española. Como ven, estamos manteniendo siempre un mix de inversiones prudente, bien diversificado, pero aprovechando las oportunidades que nos dan los mercados para mejorar nuestra rentabilidad. A la derecha tienen ustedes el desglose por países de nuestra deuda pública. El mayor es España, como ya se ha comentado, pero incluye países del resto de Europa o Estados Unidos o Brasil. Pasamos a los datos e información de capital y solvencia. La estructura de capital que tienen a la izquierda, muy similar a los trimestres anteriores, con un ratio de endeudamiento muy confortable, por encima del 20%, de los más bajos, si lo comparamos con las grandes aseguradoras multinacionales europeas. Y este ratio de endeudamiento ya incluye la última emisión de deuda subordinada realizada el pasado mes de septiembre por un importe de 500 millones de euros. A la derecha tienen los datos de solvencia, en este caso son a junio de 2018. El ratio se mantiene estable por encima del 200% y dentro del rango de más o menos 25 puntos porcentuales. Este es el rango donde nos sentimos cómodos y responde al criterio de capital fijado por el Consejo de Administración.
De nuevo, destacar que el 93% de los fondos propios de solvencia de Mapfre son de máxima calidad o denominados Tier 1. En definitiva, y ya estoy concluyendo, estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos al 30 de septiembre. Mapfre ha vuelto a demostrar su capacidad de generar resultados en unas circunstancias adversas como las actuales y mantiene su compromiso con los accionistas, repitiendo el dividendo a cuenta de 6 céntimos por acción ya anunciado y que se pagará el próximo 20 de diciembre. El principal impulsor de los dividendos siguen siendo los resultados. Este año superaremos los 700 millones de beneficio del año pasado, lógicamente en ausencia de catástrofes relevantes en lo que queda de año, y esto nos permitirá mantener el dividendo estable en el rango de payout comprometido con nuestros accionistas. Finalmente, decirles que actualmente estamos trabajando para diseñar nuestro nuevo plan estratégico para el periodo de 3 años 2019-2021. Este plan se anunciará en la Junta General del próximo mes de marzo, donde presentaremos los nuevos compromisos públicos para este periodo. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por su presencia y atención. Muchas gracias. Tenemos un total de 11 preguntas. Algunas las hemos agrupado porque preguntaban básicamente lo mismo. Vamos a empezar. La primera pregunta la plantean David Leonor, de Actualidad Aseguradora, y Manuel Chicote, de Aseguranza. ¿A qué se debe el fuerte crecimiento de más de un 30% en las primas de vida en España en los 9 primeros meses del año? ¿Cuáles han sido los productos, riesgo, ahorro y Unit-Link, con mejor comportamiento en este periodo? Pregunta también qué canales de distribución han aportado más a este crecimiento. Y también preguntan si se nota un despertar en este ramo en los mediadores de seguros, tanto agentes como corredores. Sí, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que estamos viendo una positiva evolución del negocio de vida. Llevamos ya varios trimestres creciendo con fuerza en vida, prácticamente en todos los canales. Ya he comentado el efecto singular de este tercer trimestre, de la emisión de una póliza colectiva de ahorro. Me van a permitir que no les diga al asegurado, porque es política de Mapfre, obviamente, no hablar de nuestros clientes. También decirles que este crecimiento del 27%, si eliminamos, como lo hemos comentado, el efecto de esta póliza singular, la evolución del ramo de vida, aún así, es muy buena, con un crecimiento por encima del 9%, sobre todo si lo comparamos con la caída del sector en España, de aproximadamente el 1%. Todos los canales, y les voy a comentar la información que tenemos de desglose en el informe financiero que está en la CNMV. Todos los canales están presentando un muy buen comportamiento. El canal agencial, que es una fuerza de ventas singular para Mapfre, está creciendo prácticamente el 19%. Esto es muy importante, dada la importancia que ha tenido siempre el canal Mapfre dentro del ramo de vida. Nuestros socios aseguradores, tanto Bankia, Bankinter y CCM, las 3 filiales presentan un crecimiento por encima del 20%, muy relevante. Y la mayor parte de los productos, tanto vida ahorro como vida riesgo, pues presentan crecimientos muy relevantes y positivos. Destacar también la buena evolución de los productos de Unit-Link que hemos conseguido conjugar en ciertos vencimientos de productos emitidos en años anteriores con el nuevo lanzamiento de productos, y nos ha permitido ese mantenimiento del crecimiento de nuestros fondos gestionados. En conclusión, muy satisfechos con el crecimiento de vida en Mapfre, en todos los productos, en todos los canales y en todas nuestras filiales aseguradoras que tenemos acuerdos con entidades financieras. Muchas gracias. Una pregunta de Rafael Sierra, de ADN del Seguro. Pregunta cómo va a afrontar Mapfre los cambios políticos en Brasil, la inestabilidad en Turquía y la depreciación de las monedas de los países emergentes. También pregunta si tendrán todos estos temas geopolíticos impacto en los resultados del grupo. Bien, en primer lugar, Rafael, quisiera hacer referencia a nuestro pasado, nuestra experiencia en Mapfre, en Latinoamérica o en los países emergentes.
Llevamos más de 30 años en Latinoamérica obteniendo rentabilidad en mercados difíciles, en mercados emergentes y en situaciones económicas adversas. Hemos vivido crisis de divisas, crisis económicas importantes en México, 2 en Brasil, varias en Argentina, y al final estamos manteniendo la misma presencia en todos los países y confiando absolutamente en el buen hacer de sus economías y sobre todo dando servicio a nuestros asegurados. Obviamente, estando en países emergentes, hay que tener en cuenta que vamos a tener un efecto divisa. Lo normalmente es que se produzca una devaluación pausada, sobre todo de respecto al dólar o respecto al euro. Lo que nos ha pasado en los últimos 7 trimestres, desde enero del 2017, pues es algo que no hemos visto precedente, tal como hemos comentado. Todas las monedas de todos los países emergentes, incluso de países fuertes, la moneda, como es el dólar, pues han tenido un comportamiento negativo frente al euro. Obviamente tenemos nuestra experiencia, nuestro buen hacer y estamos acostumbrados a gestionarlo, y en el futuro, aunque se produzcan, esperamos, pues, situaciones también de devaluación, de la depreciación de las monedas, pues las sabremos solventar como lo hemos hecho en el pasado. Los datos los hemos dado ya en la presentación. En primas a tipos de cambio constante, pues hubiéramos crecido aproximadamente 1.155 millones más que las cifras en euros, y el resultado, las diferencias de conversión, esta depreciación de las monedas, nos ha detraído aproximadamente 31 millones en nuestro resultado atribuido. Gracias. Una pregunta de David Leonor, de Actualidad Aseguradora. ¿Qué planes tiene Mapfre para el futuro de Funespaña y una potencial fusión con la funeraria de Santa Lucía? Bueno, el plan que tenemos para Mapfre es el que está en los mercados y es la información que pueden ustedes obtener en la CNMV. Ahora mismo está en curso la OPA de exclusión, una OPA de exclusión que ya hemos anunciado varias veces en los últimos 3 años y que teníamos intención de sacar del mercado bursátil a Funespaña, una entidad en la que teníamos el 96% y prácticamente para cumplir los objetivos empresariales en Funespaña no necesitábamos estar en los mercados. Teníamos todo acceso al mercado de capital, simplemente siendo una filial de Mapfre. Lo que hemos suscrito también es un acuerdo de intenciones no vinculante con el fin de establecer una alianza estratégica para el desarrollo conjunto de los negocios de servicios funerarios en España, a través de Albia, que es la entidad a través de la que se canaliza el negocio funerario de la aseguradora Santa Lucía. También decirles que con Santa Lucía y a través de las propias filiales de Funespaña ya tenemos distintos acuerdos accionariales y estamos cogestionando distintas filiales del grupo o bien distintos centros funerarios o tanatorios en distintas provincias y comunidades de España. En todo caso, en este momento pues no podemos ofrecerle más información al respecto a esta fusión con la funeraria de Santa Lucía, que la propia que ya está presentada en el folleto de la exclusión de cotización de acciones que figura en la CNMV. Muy bien, gracias. Manuel Chicote, de Aseguranza, pregunta por la dificultad de venta de los Unit Link por parte de los mediadores, prohibiendo las comisiones, si se podría notar tanto en Mapfre como en el resto del sector. Bien, esta parte de las comisiones para los productos de los Unit Link, primero decir que es una de las cuestiones que está incluidas en el proyecto de la ley de la distribución y que afecta a la venta a través de corredores. Por tanto, hay que enmarcarla en su propio contexto. Es una de las cuestiones en un proyecto y ya veremos el desarrollo final que tiene. No es, por tanto, algo cerrado y no me voy a pronunciar sobre su conveniencia o no. Lo que sí es muy importante es hacer un comentario sobre lo que es la red Mapfre, a la que ya me he referido a lo largo de esta presentación. Tenemos una red muy cualificada de agentes a lo largo de todas nuestras comunidades autónomas en España y que venden todo tipo de productos de seguros y de ahorro. Con MiFID II hemos llegado a tener una cualificación de agentes con formación, con la experiencia necesaria para poder vender productos de inversión,
¿Qué quiere decir? Que si en el futuro pues, vamos a catalogar los productos de Unit Link con otra tipología más próxima a productos de inversión que la actual de productos aseguradores, pues no va a tener una gran incidencia para Mapfre, ya que a través de nuestra red propia de agentes podremos comercializar tanto productos aseguradores como productos de inversión. Cierto es que los Unit Link han tenido una gran acogida a lo largo de los últimos años dentro de nuestro colectivo de aseguradores y lo que esperamos es que en el futuro sigan teniendo este gran desarrollo, sobre todo porque España lo que necesita es un gran fomento del ahorro para poder prever, pues obviamente, una mejor situación en los años futuros en el marco de la jubilación de todos nuestros asegurados. Gracias. Pregunta de Manuel Chicote de Aseguranza y de María Rodríguez de Alnavío. ¿Qué valoración hace de las recientes elecciones en Brasil, país donde Mapfre tiene unos importantes intereses? Sí, Brasil es uno de los mercados más importantes para el desarrollo del grupo a nivel global. Tenemos 3 grandes operaciones, Iberia, Estados Unidos y Brasil, y tenemos absoluta confianza tanto en Brasil, en nuestra operación, como en el nuevo gobierno, para que pueda relanzar la economía con fuerza, pues adoptando las medidas y las reformas necesarias para recuperar esta estabilidad económica que el país necesita y que tanto nos ayudará al desarrollo de la actividad empresarial. La apuesta que estamos haciendo por Brasil, ya la conocen, es el relanzamiento desde el punto de vista empresarial de nuestro acuerdo con el Banco do Brasil. Y lo que confiamos es que este nuevo gobierno pues, garantice el normal funcionamiento de todas las instituciones, que tengamos esa seguridad jurídica necesaria, que prevalezcan los valores democráticos tan necesarios para la prosperidad de un país tan importante para Mapfre en el largo plazo, como es Brasil. Muy bien, tenemos una pregunta también de María Rodríguez de Alnavío. ¿Qué previsión tienen de la evolución del negocio de Mapfre en Argentina, vista la delicada situación financiera del país? Sí, Argentina es un gran país, llevamos más de 30 años en Argentina y es en el que estamos seguros que el país encontrará la manera, obviamente, de reequilibrar su economía. A diferencia de otras situaciones, pues, otros países, como hemos hablado antes de Brasil, nuestra posición en Argentina pues, es bastante limitada y no podemos comparar con otras grandes multinacionales españolas. Derivado del efecto de evaluación, el tamaño relativo respecto al grupo de Argentina pues, ha disminuido y hoy no es tan relevante como lo era en el pasado. Respecto a la evolución del negocio asegurador, pues estamos satisfechos en su contexto económico difícil, estamos creciendo un 22%, pero debido a la situación de hiperinflación que vive el país, pues hemos decidido, es muy importante, no lo he mencionado antes, no ajustar las cuentas a 30 de junio todavía por el negocio de Argentina, aunque la información figura en el informe financiero. La reexpresión por inflación de las cuentas la haremos en las cuentas anuales en diciembre del 2018. Pero sí tengo algunos datos que les quisiera comentar que figuran en el propio informe financiero respecto a Argentina. Pues los fondos propios en Argentina sin reexpresar aproximadamente son 30 millones de euros, en comparación con los 8.000 millones que tenemos en Mapfre. Reexpresados serían aproximadamente 45 millones de euros. Gracias. María de Alnavío también pregunta cómo evolucionará el negocio de Mapfre en México bajo el mandato presidencial de López Obrador. Sí, gracias María. Nuestra reflexión en caso de México pues es muy similar a la que hemos hecho para Brasil. Pues confiamos que el nuevo gobierno sea capaz de mantener la estabilidad económica que Brasil necesita y que se acometan las reformas pues imprescindibles para el desarrollo de la actividad empresarial y que al mismo tiempo pues garantice el normal funcionamiento de las instituciones, la seguridad jurídica y los valores democráticos que tan necesarios son para la prosperidad de un país como México en el largo plazo. Estamos muy contentos con la evolución en México. Le voy a dar ciertos datos que tenemos también en nuestro informe financiero. Como han visto en los datos, la comparación de primas hay que descontar el efecto de Pemex, la póliza de 500 millones emitidas en el 2017, pero estamos creciendo el 15% en México en moneda local,
con un aumento bastante significativo en la mayor parte de los ramos. En autos crecemos el 4,3%, en vida destacado el 19%, salud, aunque en importancia en términos absolutos es menor, pero un 26%. Es decir, esto hay que enmarcarlo en el proceso de transformación que estamos haciendo en México ya en los últimos 3 años, y la verdad es que estamos muy optimistas. Se está poniendo en el mismo contexto la mejora de nuestra propia operación de Mapfre, la mejora de la situación económica y la estabilidad política y social del país. Luego estamos en una situación pues bastante optimista. Gracias. Gemma Velasco de Aseguranza pregunta: ¿cree que dada la evolución hasta septiembre del seguro de vida se podría acabar finalmente el año con un crecimiento en primas? El crecimiento en primas se ha producido fundamentalmente en el tercer trimestre. Vamos a decir que pensamos que se va a mantener esta tendencia positiva en el ramo de vida a lo largo del cuarto trimestre, pero no con esos crecimientos tan relevantes como hemos tenido hasta septiembre. En el total del grupo de Mapfre, lo que sí se está viendo es una mejora de la tendencia. Les recuerdo que en junio las primas caían en euros aproximadamente el 8%, un poquito más del 8%. A septiembre ya estamos con unas caídas de primas pues ligeramente por encima del 4%, es una mejora muy importante, pero pensamos que todavía para el cuarto trimestre va a continuar el efecto de la depreciación de las divisas con menos importancia que la que hemos tenido en estos 3 primeros trimestres, pero todavía vamos a ver este efecto a lo largo del cuarto trimestre y va a impactar obviamente las cifras del cierre del año. Sí, nos quedan ya pocas preguntas. La siguiente también es de Gemma Velasco de Aseguranza. ¿Podría adelantarnos algo del plan estratégico 2019-2021? Sí, pues en este contexto lo único que puedo decirle es que el plan estratégico es muy importante para Mapfre, tanto en su discusión como en su elaboración. Llevamos ya trabajando desde el pasado mes de julio en distintas reuniones con ejecutivos, haciendo balance, haciendo análisis DAFO de la distinta situación del grupo y de los países, pero obviamente será en la Junta de Accionistas del próximo mes de marzo cuando anunciaremos los ejes del nuevo plan estratégico, así como los objetivos públicos del grupo. En cualquier caso, lo que sí les puedo decir es que Mapfre es continuista y será un plan basado en el mantenimiento del objetivo importante del crecimiento rentable. Seguiremos dando foco a la transformación de nuestras operaciones y negocio y seguiremos dando importancia y un presupuesto especial para la innovación del negocio a fin de poder adaptar el Mapfre, la compañía, a las nuevas tendencias futuras del mercado. Sí, 2 preguntas más, las últimas que han llegado, que son de Miguel Moreno Mendieta. La primera es: ¿qué factores explican el fuerte crecimiento del ramo de seguros generales en España? Sí, estamos creciendo en la mayor parte de los ramos en los que operamos, en seguros generales. Destacaría el aumento de las pólizas de multirriesgo industrial, pólizas globales, y que se están suscribiendo en España porque encaja mejor este riesgo de suscripción en Mapfre España. También destacar el crecimiento que estamos teniendo en nuestro negocio de agroseguro, la parte de coaseguro que Mapfre suscribe dentro del pool. Y la última: ¿esperan que el efecto divisa les sea favorable a partir del próximo ejercicio? La pregunta también Miguel Moreno Mendieta, de 5 días. Miguel, gracias por la pregunta, pero es la más difícil y realmente pues, no estoy 100% seguro de podértela responder. No tenemos esa bola de cristal para poder anticipar cómo se van a comportar las monedas en un escenario como el que nos queda de 14 meses. Si vemos el consenso de la mayor parte de los economistas, pues dicen que o se centran en que se puede producir una ligera de nuevo devaluación del dólar, quizás en 1,19, 1,25, cierto es que ahora estamos en el rango del 1,15, pues de nuevo las monedas son muy volátiles, venimos del real brasileño, son las 2 monedas más importantes, pues hemos tocado a lo largo de los últimos meses casi 5 reales brasileños por euro. Ahora se ha producido una revaluación muy importante del real y estamos en el entorno de 4,2, casi un 15% en apenas unas semanas. Pero volviendo a la pregunta anterior, nosotros, Mapfre está en los mercados emergentes, es donde nos encontramos cómodos, en Latinoamérica. Y lo que tenemos que saber y conocer es que vamos a tener un impacto de las divisas, probablemente sea mucho
más moderado de lo que hemos tenido hasta ahora, y lo que esperamos con la buena diversificación de balance de distintas monedas es que en el largo plazo pues, el dólar nos ayude a compensar el efecto de devaluación de monedas del resto de los países emergentes. Esto se ha producido históricamente hasta diciembre del 2016, no se ha producido en 2017 y los 3 primeros trimestres del 2018, y lo que esperamos, que es nuestra apuesta estratégica del grupo, es que se vuelva a retomar pues, a lo largo de los años futuros. Muchas gracias, Fernando. No tenemos más preguntas. El informe financiero al que se ha referido, así como el resto de la información referente a estos resultados, está disponible en la web de Mapfre, y os recuerdo que, como siempre, desde el área de Relaciones Externas estamos también a vuestra disposición para aclarar cualquier consulta que podáis tener en relación a los mismos. El próximo encuentro de esta naturaleza será ya en febrero para la presentación anual de resultados, y por tanto hasta entonces y muchas gracias. Muchas gracias.